El mundo es una mierda y hoy estamos aquí, pero mañana no estamos. Bueno, gente, hace casi 3 meses que estoy acá en Brasil y ha sido un proceso no fácil de adaptación en cuanto a... Ustedes saben que yo estoy emigrando básicamente de Cuba, yo vengo de Cuba, tengo 20 años y ya hace casi 3 meses que estoy acá en Brasil y todavía como que no lo asimilo bien, me siento un poco raro todavía. Entonces en este video quería contarles todo lo que estoy pasando siendo emigrante en Brasil, o sea, recién llegado por decirlo así. Así que vamos a comenzar. Mira, yo jamás y nunca me imaginé venir para Brasil, nunca lo tuve en cuenta, la verdad. Ustedes saben que en Cuba prácticamente todo el mundo quiere salir del país. Y yo por supuesto también era uno de esos niños. ¿Qué pasa? Que al ser de una familia pobre que la verdad no tenía recursos suficientes, era como un sueño que nunca iba a cumplir, más bien, era como algo que nunca iba a lograr alcanzar. Brasil a mí siempre me ha gustado porque yo lo veía en las novelas. Brasil es un país muy famoso, sobre todo porque tiene el Cristo Redentor, que es una de las maravillas del mundo. Y obviamente todo el mundo quiere venir a Brasil porque por las playas, por el Cristo, por la samba, por el funk brasileiro, por muchas cosas la gente le gusta Brasil. Y a mí siempre me ha gustado Brasil, pero nunca en realidad me he replanteado la idea de vivir a Brasil. Antes de venir yo nunca había pensado en vivir a Brasil. De hecho, si le soy sincero, siempre decía, no quiero vivir en Cuba, pero no sabía en qué país quería vivir. Y es que en Cuba está tan difícil salir y ir para otro país que la verdad nunca me había puesto la idea de a qué país quiero ir a vivir. Porque todo era súper complicado, todos los países se veían difíciles por las cuestiones migratorias, por supuesto, que literalmente a los cubanos no los aceptan en casi ningún país, entonces era súper complicado. Ustedes saben que después de eso yo empecé a monetizar mi canal de YouTube y ahí fue que me hice independiente y fue que empecé a agarrar un poquito de dinero, por decirlo de alguna manera, porque de verdad antes de eso yo estaba hasta con anemia porque no tenía que comer. Y fue como que YouTube me salvó de todo eso. No YouTube, ustedes, las personas que me siguen y me apoyan, me salvaron de eso. Entonces fue un cambio tremendo. Yo pasé de no tener nada a poder tener todo lo que yo quisiera. Bueno, por todo lo que yo quisiera, ustedes saben, lo normal, qué sé yo, desayuno, almuerzo, comida, ir a un restaurante a comer cuando yo quisiera, cosas así, no todo lo que yo quiera en sentido general, porque si no, uy. El caso es que mi vida dio un cambio total y ya mi vida, por decirles, hablarles sinceramente, mi vida cambió completamente. Ustedes saben cuando yo estaba en Cuba, que gracias al apoyo de ustedes, gracias a nuestro esfuerzo haciendo en vivos todos los sábados, subiendo videos, podíamos como vivir un poquito mejor que lo normal en Cuba, gracias a Dios, gracias al cielo, gracias a todos ustedes por su apoyo. En Cuba vivíamos un poquito mejor que lo normal después que empecé a monetizar YouTube, por supuesto, porque antes de eso yo vivía horrible. Ya estaba en mi apartamento independiente, estaba con mi perrita, que la amo demasiado, que es una de las cosas que más amo en esta vida, mi perrita. Ya podía costearme los viajes a los lugares porque los videos de YouTube que hacía en esos lugares me daban el ingreso, o sea, me daban la inversión que yo hice para ese lugar, o sea, como que no perdía. Entonces, digamos que todo estaba siendo perfecto. Para mí en ese momento estaba con mi pareja, todo se sentía muy bien, no había ningún tipo de problema, la verdad no tenía ningún problema. Pero como Cuba va empeorando día a día, yo empecé a sentir que yo básicamente no estaba bien en ese país. Yo siempre he sido una persona que me gusta hablar y expresar las cosas que veo mal y en Cuba no es el país indicado para tú hablar y expresar las cosas que ves mal porque por supuesto te expresas y tienes un pie en la cárcel. Entonces eso nunca me ha gustado. En Cuba también se ha perdido mucho la atención en los lugares que tú vas. Por ejemplo, voy a no sé, a una tienda a comprar algo y te tratan súper mal. O sea, la atención al cliente en Cuba no existe, eso se perdió para mí y no estoy generalizando, o sea, sí estoy generalizando. Pero no digo que todo el mundo, debe haber personas que no, pero yo no he tenido ninguna experiencia buena en Cuba con atención al cliente, excepto en un hotel que fui.
De allá en fuera más nadie. Y para mí eso es algo muy importante porque a mí me gusta que me traten bien, no me gusta que me maltraten. Ya bastante maltrato recibí en mi infancia. Así que yo necesito que me traten bien, que me traten como me merezco. Cuando voy a un supermercado, que me digan buen día, buenas tardes, pero que me traten bien. Fuera de broma, la atención al cliente es horrible. Entonces yo no me sentía bien porque por mucho que yo estuviera bien, estable económicamente, podía comer, almorzar, desayunar, comer, podía decir, hoy vamos a ir a un restaurante a cenar y íbamos. Por mucho que yo estaba bien así, ayudaba a mi abuela bastante, ayudaba a mi mamá bastante, todo gracias a ustedes, al apoyo que ustedes me dan día a día, pues algo en mí no estaba bien. Y todo eso yo lo confirmé cuando yo viajé a Guyana. Mi viaje a Guyana como que rompió el hielo, fue la decisión completa, porque obviamente yo tenía ese miedo por dentro de dejar Cuba, porque es que no sé, no sabía. Yo tengo 20 años ahora. Yo vine a cumplir 20 años en marzo. O sea, yo prácticamente soy un niño, ¿ok? Un niño que le ha tocado ser independiente en la vida, porque pues así es la vida, no sé. Para empezar, yo me quedé en un lugar donde había más cubanos y todos ellos compartían su historia. Y cuando tú te pones a hablar con más cubanos que están fuera de Cuba, que están tratando de buscar alguna forma de salir, porque yo viajé a Guyana para pedir la visa de turismo a Estados Unidos. Yo nunca, se lo digo en serio, yo nunca tuve pensado quedarme a vivir en Estados Unidos si me aprobaban la visa, porque a mí no me gusta Estados Unidos para vivir. Así que a mí de cierta forma me daba un poquito igual si me aprobaban o me negaban la visa. A mí yo quería la visa porque en Estados Unidos está mi amigo César, yo quería visitarlo y ahora también está mi mejor amiga que también quería visitarla y también hacer videos para YouTube. De ahí en fuera a mí no me interesa Estados Unidos para más nada. Todos estaban muy nerviosos porque si la aprobaban o le denegaban la visa, muchos querían reencontrarse con sus familiares, muchos querían escapar de Cuba por la situación. Y yo que estaba ahí porque básicamente me daba igual que me aprobaran o me negaran la visa, la verdad me hubiera gustado que me aprobaran porque iba a ser como un paso bien grande en mi canal de YouTube, porque por supuesto les iba a traer 1 millón de videos de Estados Unidos, pero no fue. Tal vez en un futuro, quién sabe. La vida es así, paso a paso. Entonces, al estar relacionándome con tanta gente y que todo el mundo compartiera su opinión, es como que yo abrí un poquito más mi mente y me puse a pensar más en la situación de en Cuba. Por supuesto, yo sé el trabajo que se pasa en Cuba porque lo viví. Tuve no sé, la bendición por parte de todas las personas que me apoyaron de salirme de esa realidad, porque yo estaba bien metido en esa realidad de salirme y vivir un poquito mejor. Pero eh, a mí no me gusta tampoco estar en un país, por muchos recursos que yo tenga, no me gusta estar en un lugar en el que todo mi ambiente es miserable, porque no me siento bien, no me gusta ver que todas las personas a mi alrededor o se están muriendo de hambre, o no tienen que comer, o se están matando entre ellos mismos, porque eso es algo que se sabe, se sabe que en Cuba la inseguridad también está tremenda, entonces no me gusta. Fuera de la visa de turismo, yo me conocí Guyana, ustedes saben que yo traje como 10 videos de Guyana, yo no sé, yo fui a supermercados, yo fui a otros municipios de Guyana, yo vi Guyana completo y a pesar de no ser un país primermundista, yo dije, Cuba está vacía. Cuba está vacía. Ustedes saben, Guyana no está nada avanzado, pero es que los supermercados llenos de cosas, los malls, los cines, la gente en los Starbucks, no es por nada, pero es que esas cosas, cuando tú estás en un país como Cuba, en el que no hay absolutamente nada, esas cosas son asombrosas. Entonces, claro, al ver tantas cosas, yo más confirmaba que Cuba estaba vacía y que a pesar de que yo vivía un poquito mejor que lo común, pues no tenía las cosas normales que tienen todo el mundo en cualquier país del mundo. Que era, si un día en la noche me dan ganas de ir a un cine a ver una película, lo hago. Si un día en la noche me dan ganas de ir a una bolera, lo hago. Si un día en la noche me dan ganas de ir a un Starbucks, lo hago. Pero en Cuba no hay nada de eso. En Cuba lo más que puedes hacer es, no sé, ¿qué te puedo decir? Entonces yo todo esto lo confirmé porque en el viaje a Guyana yo sí me daba cuenta de las cosas, pero no tenía el tiempo de procesarlo porque fue todo muy agitado. Ustedes saben que yo me la pasé literalmente grabando.
Cuando yo regresé a Cuba fue el tema. Cuando yo me bajé de ese avión en Cuba y sentí esa peste a pan podrido en el aeropuerto. Ya, yo confirmé que yo no quería estar en Cuba. Yo me pasé más de una semana llorando. Literalmente, no te miento, el día entero llorando. Le pueden preguntar a Dariel, porque yo había regresado para Cuba. Y yo, por supuesto, no me iba a quedar en Guyana, porque estaba mi abuela, tenía que apoyarla. Estaba Dariel y estaba Nicky. Y ustedes parecerán tontos, pero yo no voy a dejar a Dariel y a Nicky. Entonces, como que no. Tenía que buscar la forma de salirnos los dos, cosa que era bastante difícil por el servicio militar de Dariel. Pero bueno, ya esa historia ustedes la conocen y si no la conocen, díganmela y contamos en un próximo video, pero creo que la conocen. El caso es, toda esta situación fue la que me hizo a mí tomar la decisión de salir de Cuba. Ustedes saben que nosotros empezamos a reunir dinero, muchos de ustedes empezaron a apoyarnos y gracias a ustedes y las cosas que pudimos hacer nosotros, logramos salir de Cuba. ¿Qué pasa? Que, ok, las cosas no son tan fáciles como parecen. Tuvimos que hacer una travesía que, ok, no fue nada difícil, la verdad, la pasamos bien dentro de lo que cabe. Venían un grupo de cubanos con nosotros que no eran nada, no sé, malos, por decirlo así. Eran bien llevados y las pasamos súper bien porque ellos se la pasaban haciendo bromas y la pasamos bien. Cuando llegamos acá a Brasil, la verdad, la pasamos de estrella. Yo no me puedo quejar porque es que yo contraté un servicio ustedes saben, de travesía bastante elevado en el que yo en ningún momento me sentí como que estaba en una travesía. Cuando yo llegué acá a Brasil me fui para un lugar en el que tenía todas las comodidades, tenía aire acondicionado, tenía buena comida, me llevaban en carro a los lugares que yo quisiera, a la Policía Federal allá en Boavista, donde yo hice todos mis papeles, y todo súper bien. Básicamente yo todavía no había empezado a experimentar cómo es la vida porque todavía yo estaba viviendo a costilla del dinero que yo había pagado para la travesía, porque todo eso venía incluido en ese dinero. Nada, yo llegué aquí a Curitiba y por supuesto ya empezó mi vida en Brasil, porque ya tenía que buscarme mi renta, tenía que empezar a ver cómo pagaba el agua, la electricidad y todas esas cosas. Para hacerles la historia breve, yo en estos 3 meses me he dado cuenta de muchas cosas y una de ellas es que nosotros los cubanos estamos destinados a pasar trabajo en cualquier lugar que estemos solamente por ser cubanos. Nuestra ciudadanía no vale para nada. Desde las aplicaciones de TikTok, Instagram, que para monetizar te piden ID, cosas, y tú pones tu pasaporte cubano y te lo niegan porque eres cubano. Desde esas simples cosas hasta cosas más grandes, como ir a ciertos lugares que te pregunten dónde eres, digas cubano y te miren así con mala cara solamente por ser cubano, porque es que lamentablemente estamos tachados en todas partes del mundo como personas mal educadas, como personas que... La frase que se usa mucho, los cubanos a cualquier lugar que lo llegan lo ponen malo. Y es que sí, muchos cubanos se encargan de hacer esa reputación mala y por desgracia todas las personas generalizan y piensan que todos los cubanos somos iguales, entonces por eso hay que aguantar este tipo de situaciones. Como ya les conté una vez que fui a un supermercado y una cajera cubana me maltrató y por esos malos tratos de ciertas personas que se dedican a eso es que tenemos esa mala fama, pero no es que todos seamos así, todos los cubanos no somos iguales, todos los cubanos no tenemos las malas costumbres, cada cubano es diferente. No por ser cubano todos somos iguales. Entonces yo me he dado cuenta más todavía, porque es que yo lo sabía desde Cuba, solo que lo reafirmé más, que los cubanos en cualquier lugar que lleguemos somos como una peste, somos como una plaga, por decirlo así. El tema de la renta, del agua, de la luz, el tema de los trabajos. Para mí ha sido súper estresante adaptarme a todo este nuevo sistema, en verdad. Ustedes pensarán que es exageración mía, pero es que no, es que cuando vienes de Cuba te cuesta muchísimo adaptarte a un sistema como este, en el que, por decirlo de alguna manera, todas las cosas funcionan y funcionan de tal forma que hay que pagarlo todo, o sea, porque, ok, como yo dije en un video, aquí el agua te cuesta $20 y en Cuba me costaba 5 pesos. Y muchos cubanos me criticaron porque
me decían, sí, en Cuba el agua costaba 5 pesos, pero no había agua. Ok, esa es la realidad de ustedes, pero donde yo vivía sí había agua y pagaba 5 pesos por el agua. Es un simple ejemplo. Cada cual tiene su realidad y su perspectiva en la vida. A mí me chocó muchísimo que pagar un agua me cueste $20 porque es que de verdad no estaba adaptado a esos precios. El supermercado aquí en Cuba gastaba $100 haciendo supermercado. Aquí gasto un poquito más simplemente por el hecho de comprar leche, de comprar fresas, manzanas, de comprar más cosas, porque en Cuba nada más compraba arroz y pollo y algunas frutas y ya porque era lo que había. Aquí no, aquí tienes de todo y uno se acostumbra a comprar lo que uno necesita, porque digamos la leche es algo que es básico para las personas y en Cuba como que daba igual, o sea, porque la leche estaba perdida y cuando la encontrabas estaba demasiado costosa, entonces aquí la leche no está tan costosa y es algo básico, entonces tú lo compras y esas cositas, ¿me entienden? Esas pequeñas cosas van sumando más dinero y cuando tú ves al final estás gastando muchísimo más dinero que el que gastabas en Cuba. Por supuesto, los salarios de aquí no tienen nada que ver con los de Cuba, pero de igual forma los salarios de acá de Brasil no se ajustan a los precios de las cosas. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Los brasileños, por favor, confirmen, los salarios de acá de Brasil no se ajustan a los precios de las cosas. Obviamente trabajando tú lo compras. También recibí muchísimo hate en mis redes sociales porque, no sé, personas que me seguían, yo siempre he dejado claro que ser youtuber es mi sueño, que yo no estoy siendo youtuber por moda, así porque ahora cualquiera se pone delante de un teléfono a hablar y es youtuber. No, yo desde que estoy en la secundaria, desde que tengo 12 años o 13 años, estoy haciendo videos. Lo que pasa es que ahora es que me vengo a vivir de esto, pero yo desde hace rato estoy haciendo videos. Y de esto es lo que yo quiero vivir como mismo le hacen muchas personas en el mundo. No es que yo estoy reinventando un sistema, no es que nada. Mira, los streamers viven a base de donaciones de sus suscriptores. A mí me hacen una donación y hay que aguantarse con los comentarios de gente de, tú no trabajas como te gusta que te mantenga. No, cariño, este mundo funciona así. El que quiere donar, dona. El que no quiere, no lo hace. Y las personas que critican, no lo hacen. Entonces no entiendo por qué critican. Porque no gastan ni un peso. Entonces ¿me entiendes? Ese tema. El caso es que yo estuve muy vulnerable cuando llegué a este país, por supuesto, por dejar todo en Cuba, porque es mi país y aunque no lo crean, yo soy de esas personas que sienten cosas por su país, por decirlo de alguna manera. O sea, yo me pongo a pensar en los paisajes de mi país, que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer varios, y me duele tener que dejar un país tan bonito, naturalmente hablando, por un sistema que no funciona. Eso me duele. Yo estar vulnerable, yo recibí todas las críticas de, ay, que si ya estás en Brasil, ponte a trabajar. La mayoría de esos comentarios vinieron de gente que ven a las personas que viven en Cuba, o sea, los youtubers que están en Cuba, subiendo videos de Cuba y los apoyan porque están mostrando la realidad, pero cuando salen para estos países quieren que se pongan a trabajar en un campo o que se metan por un supermercado a estar 8 horas en un supermercado, que no digo que eso sea malo, pero si tú estás apoyando a un creador de contenido, lo estás haciendo con la intención de que cuando salga de su país se ponga a hacer lo que tú quieras. O sea, no tiene sentido. A mí la gente que me va a apoyar, que me apoye porque les gustan mis videos, los que no, se desuscriben y se van porque la verdad me da igual. Ustedes saben que mi sueño básicamente es ser travel blogger, grabarles videos de viaje, que eso está súper complicado porque en primera soy ilegal, que eso es otra cosa que quiero hablar en otro video. Soy ilegal, no tengo documentos y me voy a demorar años en tener un documento que me sirva para ejercer lo que yo quiero hacer. Porque con el pasaporte cubano no voy a llegar muy lejos. Eso me frustra, pero bueno. Muchas personas criticando con ese tema de búscate un trabajo, todas esas cosas me hacían pensar a mí que tal vez mi canal de YouTube no me alcanza para vivir independiente acá en Brasil, porque sí, en Cuba me alcanzaba, porque muchísimas personas me apoyaban por los en vivo, pero es obvio, en el momento en que yo llegué a Brasil, nosotros seguíamos haciendo en vivos los sábados, muchas personas dejaron de apoyarnos. Y yo, o sea, me di cuenta que no nos estaban apoyando simplemente porque les gustaban los videos, sino que nos estaban apoyando por el hecho de estar en Cuba, que eso lo veo muy mal y eso a mí no me parece nada bien que me apoyen solamente por vivir en Cuba, o sea, como por lástima. A mí no me gusta que me apoyen por lástima, a mí me gusta que me apoyen porque de verdad lo quieres hacer. Entonces, al yo darme cuenta de toda esa cantidad de gente que dejaron de apoyarnos, yo dije,
Ok, el hecho era estar en Cuba. Es que de verdad no lo entiendo. Yo me replanteé si mi canal de YouTube me alcanzaba para vivir acá en Brasil. El primer mes acá en Brasil con YouTube nos fue súper bien, por supuesto. YouTube es complicado. Un día estás aquí, al otro estás aquí, al otro estás aquí, al otro estás aquí. Y así. Después, el segundo mes fue horrible, fue el peor mes que yo he hecho, que es este dinero que voy a cobrar ahora este mes, porque YouTube se cobra con un mes de atraso. Este mes ha ido bien dentro de lo que cabe, pero me entiende que está siendo un poquito complicado porque los gastos son un poco amplios y algo que voy a dejar claro porque muchas personas me lo proponen y es que no puedo estar en YouTube y tener un trabajo a la misma vez, o es una cosa o otra. Porque sí, muchas personas te dicen, pero puedes buscarte un trabajo y estar en YouTube a la misma vez. No puedo, se lo juro, no puedo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me busco un trabajo, no voy a tener tiempo para dedicarle a YouTube y YouTube necesita tiempo y constancia. Porque lamentablemente YouTube es basado en un algoritmo y si ese algoritmo detecta que tú no estás siendo constante, o sea, subes un video y no lo ven ni 100 personas porque te quita el alcance y así funciona en este mundo. Tienes que ser constante y dedicarle tiempo. Porque no se crean ustedes que esto es fácil. Ahora yo estoy haciendo este video así sentado en casa, pero después yo lo tengo que editar, lo tengo que poner subtítulos, le tengo que hacer toda la cuestión. Y eso lleva bastante tiempo. Y estos videos son fáciles, pero los videos en la calle que son mostrándoles lugares nuevos o cosas como esa, o los en vivo que es pensando que vamos a hacer, porque yo sé que a ustedes les gustan los en vivo, y es pensando que vamos a hacer, porque en Cuba hacíamos cosas novedosas todos los sábados los en vivo porque nos apoyaban y con ese presupuesto digo, pues bueno, ahora vamos a comprar cosas para hacer el en vivo, en plan para que sea más entretenido, pero es que aquí no puedo hacer eso, no puedo porque no es el mismo apoyo, ¿me entienden? Es diferente. Entonces, no puedo estar trabajando en una cosa y haciendo videos a la misma vez. Entonces, Dariel no puede estar trabajando en una cosa y haciendo las recetas de cocina a la misma vez, ¿me entienden? El caso es que sí nos alcanza YouTube para vivir independientes en Brasil, pero de ahí a más no nos alcanza. Todo lo que hemos hecho desde que llegamos aquí a más, el viaje a Gramado, quedarnos en un hotel, mostrarle la vida nocturna en Curitiba, todas esas cosas han sido gracias a las donaciones de 2 o 3 suscriptores que nos apoyan verdaderamente porque les gusta nuestro contenido y porque nos quieren apoyar. Porque si no, nada de esto fuera posible, por supuesto. Y por eso estoy muy agradecido por ustedes, a las personas que apoyan. El lío de los documentos, los papeles, eso me tiene loco. Ya les digo, mi sueño es ser travel blogger y soy cubano, soy inmigrante, entonces está complicado porque ¿cómo voy a poder conocer otros países si no tengo un documento en el que llegue a un aeropuerto y no me deporten, no me hagan algo? Eh, Necesito un documento legal. Todavía me falta muchísimo tiempo para tener una residencia acá en Brasil. Me falta muchísimo tiempo para poder naturalizarme acá en Brasil. Entonces, estoy un poquito frustrado con esos temas porque no sé qué voy a hacer en tanto tiempo. De verdad. Son muchas cosas que uno se pone a pensar que parecerá drama, parecerá exagerado, pero cuando tú estás en estos zapatos es que de verdad tú lo empiezas a pensar, empiezas a extrañar Cuba. Aunque Cuba esté en la situación que tenga, es el país de uno. Ahí es donde uno creció, donde uno se crió y uno empieza a extrañarlo. Yo soy sincero con ustedes, yo extraño Cuba. Extraño los paisajes bonitos de Cuba, extraño mi mamá en Cuba, extraño a Nicky en Cuba, extraño a mi abuela en Cuba. ¿Qué te puedo decir? Sí se extraña. Yo no soy un... Yo no me dejo guiar por política, yo me dejo guiar por lo que yo sienta y mi corazón me dice que lo extraño y es lo que hago. Sé perfectamente que Cuba está, que no sirve nada, nada funciona, pero la extraño. No puedo dejar de decir que la extraño porque es que sí la extraño. Entonces todas estas cosas se juntan y empiezan a crear una frustración que de hecho no he estado durmiendo bien, no sé si se nota en mis ojos, pero no he estado durmiendo bien, todavía no me siento bien del todo. También hemos tenido problemas con este apartamento que ya se los conté, que gracias al cielo el casero vino y arregló el problema que había. Entonces, básicamente, como dice el título, no me esperaba que las cosas fueran así tan duras, no me esperaba
que emigrar fuera tan duro. Ya les digo, yo tengo 20 años, yo jamás en mi vida me imaginé esta situación en lo absoluto, nunca lo hubiera imaginado. Pero realmente se los digo que no me la imaginé. Ahora, ustedes me hacen la pregunta, Kevin, ¿te arrepientes? Y es que no, no me arrepiento de absolutamente nada. De hecho, estoy súper feliz de haber tomado esa decisión. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero sin duda alguna es complicado y lo seguiré haciendo por bastante tiempo al menos porque lamentablemente las cosas no son fáciles para ninguna persona que migra. Las cosas no son fáciles. Sí, porque también hay gente que dice, ay no, pero es que tú pusiste un pie en Brasil y ya lo tienes todo. Sí, tengo el frío, tengo horno, no me quedo sin comer, pero eso no quita que y mis emociones y mi sentir aquí, o sea, sí, he podido conseguir todo gracias a mi esfuerzo y las personas que me apoyan. Pero, ¿y qué? Ya por eso no tengo derecho a sentirme mal, o sea, no tengo derecho a sentirme triste. Las cosas han pasado muy rápido. Los otros días fuimos a la Policía Federal para ver unos documentos que teníamos que hacer como un cambio de dirección, porque recuerden que nosotros hicimos nuestros papeles en Boavista y ya lo hicimos. Eso fue, te lo juro, yo pensé que iba a ser más difícil y cuando íbamos a la Policía Federal nos dieron un papel y es llenarlo online, o sea, no tienes ni que estar allí. Y cuando yo vi que eso era tan fácil, yo te lo juro que se me bajó un peso más de encima porque yo estaba súper preocupado con eso. Porque nos dan ahora un documento que, por decirlo de alguna manera, es una residencia temporal, que con eso no podemos ir a ningún lado, pero es un paso más para estar legal en este país. No, ya, o sea, yo estoy legal, yo estoy legal, 100% legal, pero eso es un avance, ¿me entienden? Lo que viene antes de la residencia permanente. Y yo pensé que iba a ser más difícil, yo tenía la mente vuelta loca con eso, pero ya lo hicimos, ya el gobierno, la Policía Federal nos respondió y nos dijo que solo teníamos que esperar a que nuestro documento llegara aquí a Curitiba y ya es un alivio más, es algo menos en lo que tenemos que pensar. Y ya el próximo año tenemos que ir de nuevo a la Policía Federal. Ya no tenemos que ir más a la Policía Federal cuando tengamos ese documento hasta el próximo año que tenemos que renovar nuestro protocolo hasta que nos aprueben como refugiados acá en Brasil y podamos aplicar para la residencia. Entonces, ya solo queda recoger ese documento y vivir hasta que llegue ese momento. Yo no sé cómo va a pasar este tiempo, no sé qué voy a hacer en todo este tiempo, pero supongo que la vida fluirá. Supongo que la vida fluirá. Yo solo espero que cada día nos vaya mejor con YouTube, que Dariel, que ahora está creciendo en las redes sociales gracias a sus recetas de cocina, que es lo que realmente le gusta. Yo espero que lo que realmente nos gusta no podamos seguir viviendo de eso. Espero que las personas que de verdad nos quieran apoyar nos sigan apoyando, porque es una realidad que la vida está difícil para todo el mundo, pero nosotros hemos decidido vivirla a nuestra manera, porque yo les soy sincero, lo que yo pienso es que el mundo es una mierda, todos los países son una mierda, entonces, la vida en general hay que vivirla como a uno le guste porque la vida es una. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde estamos. Y lo más bonito que hay es vivir la vida como uno quiera. Y yo que tengo 20 años he decidido vivir mi vida así, de lo que me gusta, que es básicamente conectar con ustedes, conectar con las personas, hacer videos para YouTube, conocer muchos lugares que también me gustan. Y si puedo cumplir eso, lo voy a hacer sin dejarme guiar por ningún comentario de personas que están frustradas en la vida, porque sé que hay muchas personas que por alguna otra razón no pueden hacer lo que realmente quieren y se frustran y critican a alguien que sí lo está haciendo. No me voy a dejar guiar por ningún comentario, tengo 20 años, quiero vivir mi vida como quiera porque el mundo es una porquería. Se los digo sinceramente, el mundo es una porquería, todos los sistemas políticos son una porquería, los gobiernos son una porquería. Así que si me toca sobrevivir en este mundo, lo voy a hacer como yo quiera. Y eso es algo que les recomiendo a ustedes también, tengas la edad que tengas. A partir de ahora, vive la vida como tú quieras, haz lo que te gusta, porque el mundo es una mierda y hoy estamos aquí, pero mañana no estamos. Así que eso es lo que les puedo decir. Y nada, gente, que no me arrepiento de esta decisión, más quería compartirle a ustedes cómo me he estado sintiendo, que no me he estado sintiendo mal, pero
un poquito frustrado, sí. Entonces, nada, gente, coméntame qué tal te parece, si has emigrado, si has tenido este sentimiento también, coméntamelo, porque sé que mucha gente se va a sentir identificada. Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye, bye.